un altar en ruina? Voy a lanzar la pregunta de nuevo. ¿Qué es un altar en ruina? Estoy poniendo a pensar. Señores, bienvenido una vez más. Su servidor desde la Dominican Republic al servicio de todos ustedes. Ayer o antier creo que subí un contenido relacionado con una pregunta un tanto picante, direccionando a personas, diciéndole, argumentándole con evidencia bíblica de que usted no puede, o usted puede, lo único que no debe, atreverse a comer la desfachatez de estar presentando ofrendas en altares en ruina, porque usted no está ofrendando o llevando ese sacrificio a Jehová. Usted se lo está llevando a quien quiera o a quien usted quiera, pero menos a Dios. Jesucristo dijo algo extraordinario, dijo: cuando ustedes vayan a traer algún sacrificio, refiriéndose a la ofrenda en ese momento, si te acuerdas que allí tu conciencia te acusa y te dice: mira, ofendiste en el día a tu prójimo cualquiera, no eches esa ofrenda que yo no la voy a recibir. Estoy parafraseando. Ve primero, arregla tu asunto, ve, ponte de acuerdo, pide perdón, porque yo, después que tú te arregles, no la eches, ponle a un lado por ahí, ponle a un lado. Después que tú arregles el altar, después que tú arregles ese odio que tenía, esa animadversión, esa vanidad, ese orgullo, esa jactancia que tú tienes en el corazón, un altar en ruina, entonces ven y echa la ofrenda que yo la voy a recibir. Entonces hay gente recibiendo todo lo que le llevan en los altares, pero esos altares no son dedicados a Jehová. Usted podrá decir que es un altar a Jehová, pero no es un altar. Altar personal en mi propia vida, y el templo físico, altar colectivo, cuando todos nos reunimos y ofrecemos el sacrificio o los sacrificios a Jehová, por mediación al sumo sacerdote, que es quien nos recibe, conjuntamente con los ángeles. ¿Qué es un altar en ruina? Ay. Vengo picante. ¿Qué es un altar en ruina? Señores, un altar en ruina simboliza un lugar de adoración que ha sido descuidado, como dije antier, abandonado o destruido. Escuchen esto, los elementos: el descuido espiritual, el abandono espiritual, la apatía, la indiferencia, lo que ponen en poco la palabra de Jehová. Ellos creen que están bien. Usted no tiene que arrepentirse. Sigo. Altar que ha sido descuidado, uno, abandonado o destruido, representando esto una falta de conexión espiritual con Yohei Bajei, con Dios, con Adonai, con Elohim, con El Shaddai, o como usted le quiera llamar, a Papá Lindo. Una falta de conexión espiritual con Dios y un alejamiento de sus mandamientos. Ahí tiene una definición, por si acaso. Hay altares físicos y hay lo que se llama una metáfora espiritual, y por eso le puse el ejemplo de que el primer altar que nosotros debemos preocuparnos por tratar de mantenerlo encendido en llama, de acuerdo a la voluntad de Dios, agradable, para cuando ofrezcamos los saumerios, los sacrificios y todo eso, suban esos sacrificios con un aroma de olor grato, tipo de Abel, que dice la Biblia que se agradó más Dios del sacrificio de Abel que del de Caín. Y esto provocó una envidia, llevándolo a matar o aniquilar a su hermanito. ¿Sabía usted que hay problemas a veces en los altares? La gente jalando para aquí, para allá, pleiteándose en el altar, remeniando las heridas de nuestro Señor Jesucristo, peleándose por el altar. Hay gente que ofrendan, que sacrifican y hacen cosas por vanidad y por orgullo, por jactancia. Bendito sea Dios. Entonces, el estado de ruina puede referirse a altares físicos, nuestro altar físico y espiritual, que es nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Acá en nuestro interior es específicamente donde nosotros debemos preocuparnos de mantenernos alineados a Dios, conectados a su presencia, ¿verdad? Pero a menudo se interpreta como una metáfora
de la condición espiritual de una persona o comunidad. Hay lo que se llaman los altares colectivos y los altares personales. Podríamos decir entonces el altar familiar, el altar en la congregación, que es el altar colectivo también, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos altares. Un poquito más detallado, altar físico o altares físicos. En el Antiguo Testamento los altares eran estructuras donde se ofrecían sacrificio a Dios. Un altar en ruina indicaría que ya no se usaba para la adoración o que estaba dañado o descuidado, mostrando una falta de reverencia y compromiso con Dios. Dos elementos importantes que debemos destacar en esta definición de lo que es el altar en ruina según las estructuras, ¿verdad? Si Dios nos indicaba los elementos, las estructuras del altar, era que, nos referimos al altar físico, que había un abandono, un elemento, el abandono, un descuido. Y eso traía como consecuencia un pecado llamado falta de reverencia y de compromiso. ¿Sabes que la gente que no tiene compromiso con Dios, que no honra a Dios, la gente que no asume compromiso serio con el reino de Dios, no honra a Dios ni a nadie? Ay, no quería decirlo, pero lo dije. Sigo. Esa gente tiene un altar en ruina. Si usted de eso arregle, se pida perdón y humille y diga, señora, ¿dónde quedo hoy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eso que le está diciendo. Vámonos a la metáfora espiritual relacionada con el altar. Le mencioné el altar físico y le puse dos ejemplos. La Biblia usa el concepto de altar para representar el lugar de encuentro entre Dios y el ser humano. Por ejemplo, en la virtualidad podemos desarrollar altar por vía de estos mecanismos, porque usted y yo nos estamos mirando, estamos compenetrándonos, la presencia del Señor está en medio nuestro, no importa la distancia. Lo que yo siento aquí, usted lo siente allá, porque estamos conectados en el Espíritu, para la gloria de Dios. De manera que cuando nos reunimos dos o tres, mediante una llamada telefónica, estamos creando, ¿verdad?, presencia, estamos creando un altar de adoración, y donde hay dos o tres reunidos en su nombre, dice el Señor, yo me muevo en medio de ustedes, me glorifico, y los guío y les enseño y los bendigo, ¿verdad? Entonces el concepto de altar para representar el lugar de encuentro entre Dios y el ser humano, lugar de oración, adoración y consagración. Usted hace abstinencia, ayuno, ora, medita, etcétera, etcétera, son muchas cosas. Pero un altar en ruina, por lo tanto, simboliza una relación deteriorada con Dios, donde la oración, la lectura de la Biblia, la comunión con Él han sido descuidadas. Ay, lo repito. La comunión, no hay común unión. Usted no tiene unión con Dios. Cuando usted ha descuidado, uno, la lectura de la palabra, la meditación en la palabra, la oración o la comunicación hacia Dios, el arrepentimiento, la consagración, que trae como consecuencia una falta de santidad. Si usted descuida, usted no está en santidad. Y sin santidad y amor nadie le verá, dice el Señor en su palabra. Ahí tenemos una metáfora de lo que es el altar espiritual. Van agarrando. Vamos a poner algunos ejemplos. Primera de Reyes, capítulo 18, habla del altar que Elías restauró, que estaba en ruinas, para demostrar el poder de Dios sobre los ídolos paganos. No creo que una nación, que un pueblo, bajo una condición de idolatría, me va a decir a mí y le va a decir a Dios ni a nadie que esa persona está adorando al Dios de la Biblia, a Yahweh. No, eso es mentira. Lo primero es que el profeta Elías descubrió, porque Dios se lo reveló. Y cuando se dio cuenta, lo primero que estaba en una condición de idolatría y de brujería eran los mismos que comúnmente se le llamaban profetas, que estaban a la mesa del rey. Estaban bajo la sombrilla y la cobertura del gobierno, del político, comiendo y bebiendo y recibiendo prebenda y cosas. Pero esa gente ya estaba desconectado de la presencia de Dios. Elías se da cuenta y dice, aguanta, que hay un problema. Esta gente hay que sentenciarlo, Jehová. ¿Qué es lo que tú le vas a decir? Lánzale un reto. Dile que digo yo que ellos son unos falsos y que hasta hoy llegaron, que lo voy a enjuiciar, que lo voy a sentar en el banquillo de los acusados. Dile que digo yo que morirán. Es que, wow, gloria a Dios.
para que haya una restauración, para que haya un cambio, para que venga lo nuevo, debe irse lo viejo. Ellos descuidaron el altar, por tanto hubo una ruina. Ahora tiene que levantarse la estructura. Y tiene ahora entonces el profeta que invocar el nombre de Jehová para que encienda el altar que estaba apagado. Ay, Dios mío, hay gente ofreciendo sacrificio con el altar de ellos propio apagado. Y de que están ofreciendo sacrificio. Pero ¿a cuál Dios que tú le estás ofreciendo sacrificio si tú no tienes? Tú pasas semana en evangelista, profeta, pastor, apóstol, maestro. Tú tienes tiempo que Dios no te habla. Tú tienes tiempo que no ayuna, que no ora. Tú tienes tiempo que no te quebranta ante Dios. Aleluya. Dios le está hablando a gente por aquí. Tu altar está en ruina, te desconectaste. Mira a ver qué fue lo que hiciste. Tú sabes dónde te caíste. Tú sabes por qué te caíste. Y cuándo te caíste. Arregla el altar entonces. Humíllate. Yo no sé si fue que tú estabas pidiendo doble honra, que es equivalente a idolatría. Yo no sé si fue alguna codicia. Yo no sé si fue que te descuidaste y pusiste en primera línea o en primer orden lo temporal y descuidaste lo eterno. Yo no sé si fue una traición, una herida, un noviazgo truncado, un matrimonio, una traición, qué sé yo, un amigo. Yo no sé lo que fue, pero te caíste y no te has podido levantar. Gloria a Dios, aleluya. El Señor esperándote para que te levantes. Y tú dices, no perdono, no quiero, no vuelvo. Y hay otros que están ahí aparentando de que viven y están muertos porque tienen una herida que no cesa de sangrar. Y el Señor dice, ven a mí, yo te la quiero sanar. Y ellos dicen, no, a veces es una falta de perdón. Aleluya, donde el enemigo hizo que tú tropezaras y tú cediste a la tentación. Gloria a Dios, aleluya. El altar está en ruina, necesita ser restaurado de manera urgente. Hay un 911 en la vida de mucha gente. Dios le ha hablado y se han hecho oídos sordos. No quiero detenerme ahí. Primera de Reyes 18. Lo primero que hizo Dios fue que restauró el altar que estaba arruinado. No puede haber una restauración. Cuando hay restauración es porque algo quedó en ruina. Y estamos hablando de pecado grave como la idolatría, que ese es un pecado que muchas veces no se sabe discernir porque puede entrar de manera muy fina en la vida de cualquiera y pasar desapercibido sin tú darte cuenta que ya caíste. La idolatría, muchos están en ese pecado. Entonces, este acto de Eliseo, el profeta Eliseo en la antigüedad, pueblo de Israel, simboliza la necesidad de restaurar la relación con Dios. El hombre invocó y cuando clamó a Jehová, los cielos se abrieron y el fuego de Dios cayó. No puede haber restauración de un altar, de una vida, de un alma, de una persona, de una congregación, de una nación, de una confraternidad. No puede haber restauración si primero no hay humillación y consagración. Necesita entonces escuchar la voz de Dios. Necesita escuchar los lineamientos que Dios te está hablando. Necesita escuchar la voz cuando te dice arrepiéntete de tus pecados. Estoy dispuesto a levantarte, a restaurarte. Si te conviertes, te restauraré, como dijo el Señor una vez al pueblo a través del profeta. Si te conviertes, te restauro. Hay una necesidad de restaurar la relación con Dios. El profeta clama a Dios y cae fuego del cielo. El fuego viene. Cuando el fuego cae, viene para consumir todas las hojarascas. Todo lo que no es de Dios se deshace. Por eso los profetas, los falsos profetas fueron degollados. Según Primera de Reyes, capítulo 18. Hubo una sentencia, eso es muerte. Y aquí estamos hablando de una muerte literal. Pero espiritualmente tenemos valle de huesos secos por montones. Gente que dicen que están vivos, pero están muertos y necesitan urgentemente arrepentirse y ordenar su casa, ordenar su vida, ordenar su altar, para que venga de la presencia de Dios fuego y los levante, le dé vida. Necesitan sacar el pecado que está dentro, arraigado en su corazón. Dejar de adorar a falsos dioses. Yo no sé cuál es el Dios de ellos. Algunos que tienen un pelotero, hay otros que tienen un deportista, hay otros que tienen a la esposa, hay otros que tienen a la esposa, hay otros que tienen un hijo, hay otros que tienen su dinero,
Yo no sé cuál es ese Dios que tú estás adorando, que no es Dios, pero tú tienes que sacarlo de tu corazón. La consecuencia del altar en ruina. Una de las grandes consecuencias de un altar en ruina es que puede llevar a la esterilidad espiritual. La esterilidad espiritual significa que la persona no produce fruto digno de arrepentimiento. La persona no se expande, no crece, no se ensancha. Dios es una mediocridad en todo el sentido de la palabra. No se expande. Es estéril, no produce nada. Estéril espiritual, no puede dar vida a nadie, no puede liberar a nadie. Por eso es que tú ves que la iglesia hacen un culto. Eso se da en América Latina. Hacen un culto y llaman a la población y a los impíos y a los mismos creyentes y no sucede nada. Siempre van los mismos 2 o 3 de la misma iglesia. Sin embargo, cuando los impíos hacen una fiesta, en las plazas no caben. Se amontona la gente a embriagarse y a consumir sustancias controladas. Y hay cientos y cientos de miles que van a esa fiesta pagana y se llenan de toda esa malicia del diablo. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, pues la iglesia pasó de ser una iglesia productiva, que la gente cree y confía en ella porque tiene manifestación de poder, a una iglesia estéril que entró en decadencia espiritual porque quienes la representan, la mayoría, cayeron de la gracia de Dios. Ay, Dios mío. Gloria a Dios. El peligro del altar en ruina puede llevar a la esterilidad espiritual a lo primero. 1. La falta de bendición de arriba y la influencia de malas enseñanzas o prácticas. Esos son uno de los elementos principales que crean el ambiente de la esterilidad espiritual en un altar en ruina. Restaurar el altar implica buscar a Dios con sinceridad, no de labio como lo hacen muchos. Arrepentirse de todo corazón de los pecados, presentárselo a Dios y volver a dedicarse a Él de todo corazón, como el Señor le dijo al pueblo de Israel. Si me amáis y guardad mis mandamientos, y esta palabra que yo te mando hoy estarán en tu vida, y me amarás con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Hay gente que solamente le entregan un espacio de su corazón, una mitad, un pedacito, un pequeño departamento del corazón. Yo dice, no es entero. Así yo no quiero, es íntegro que yo te quiero. Gloria a Dios. Hay gente que tiene el alma fragmentada, vida doble en la presencia, nos entregan. La Biblia llama a los creyentes a examinar su propio altar y a buscar la restauración de su relación con Dios. Esto implica buscar tiempo para la oración, la lectura de la palabra, la adoración y la comunión con otros creyentes. Hay gente que vive alejado, lleno de apatía e indiferencia. Como que la cara como que le deben y no le pagan. Aquí en Dominicana decimos tienen la cara como un machete. ¿Usted lo ha visto? ¿Usted lo conoce? Y lo hay en la iglesia. Sí, claro. Entonces un altar en ruina, ya sea físico o metafórico, como les dije, se caracteriza por su deterioro, falta de funcionalidad y desorden. ¿Ha visto usted, como le dije anteriormente, antier creo que fue, que hay muchos líderes que son infuncionales e inoperantes? Que lo que son de figura decorativa en muchos altares e iglesias, diciendo representar el reino de Dios. Pero esa gente no representa a Dios. Esa gente ya Dios lo descalificó. Porque entraron en decadencia espiritual, vino el conformismo, vino la apatía, la indiferencia. Se alejaron de Dios, descuidaron la presencia, pusieron en poco la palabra. Y Dios no honra a ese tipo de gente. Al contrario, lo disciplina duramente y lo descalifica y lo desecha para la misión. E incluso hasta para la salvación. Muchos la pierden sin darse cuenta. Porque una cosa te lleva a la otra. Los dones son irrevocables, varón. Los dones y el llamamiento, sí, pero eso te lleva a una condición de pecado que si a la postre no te humilla, también te pierde con todo y don. No lo quería decir, pero lo dije. Sigo. Entonces, un altar en ruina, ya sea físico o metafórico, se caracteriza por un deterioro, falta de funcionalidad y desorden. ¿Ha visto usted eso? Que hay mucho desorden en esos lugares. Y físicamente puede mostrar signos de destrucción, abandono y falta de mantenimiento. Ese es el altar metafórico, ¿verdad? Estoy hablando del espiritual y el metafórico, o el simbólico, el espiritual. Entonces,
Es una relación fallida con lo sagrado. Un estado de desesperanza y desorientación espiritual. ¿Ha visitado usted lugares donde usted pensando que va a ser restaurado y que va a salir renovado? O que quizá va a recibir alguna respuesta y usted va a salir fortalecido. Usted lo que hace es que lo hieren desde el altar. Porque allí lo que hay un espíritu de acusación y un tipo que le señala desde el altar diciendo que usted dice que está en pecado. Pero el primero que está en pecado es. No hay palabra de vida, no se siente presencia. Eso es un altar en ruina, señores, despierten, los hermanos, Latinoamérica, despierten, no deben engañar. Entonces, relación fallida con lo sagrado y un estado de desesperanza y desorientación espiritual. La gente anda buscando palabras vuelta loca. ¿Por qué que están en ruina los altares? Valle de huesos secos. Sigo. Característica del altar en ruina. Característica del altar físico. El altar en ruina, el físico. Uno, el deterioro, como le dije, la falta de mantenimiento, el desorden y la inutilidad. No hablamos de deterioro. El altar muestra signos visibles de daño. Estamos hablando del físico, con grietas. Y si nos referimos al altar físico con grietas, ¿sabía usted que hay gente que tiene puertas abiertas en su vida, que le dan entrada al diablo y tienen legalidad en su vida? Tienen grietas. Es un altar en deterioro, en ruina. Por si acaso, el que tiene puertas abiertas, diga conmigo, está en ruina. ¿Por qué dejó minar su territorio? Hoy no dice en la Biblia que vivimos en su presencia, según el Salmo 91. Y tú el tiempo vas a ir peleando con el diablo y los demonios, y tú no prosperas, ni te expandes, ni creces, ni nada. Revísate, hermano. Grieta. El altar en ruina tiene grieta. Se está cayendo a pedazos. Usted no ha visto gente cayéndose. Y me voy con él. ¿Cómo tú te hermano? Prosperado, bendecido y en victoria. Cuando usted los analiza, esa gente anda, son mendigos. Y yo no digo con el pueblo que no haya mendigos, porque la Biblia dice que muchos se salvarán con dificultades. Señores, que está bendecido se le nota. Se le nota hasta en lo físico. Se está cayendo. Oye, el altar en ruina se está cayendo a pedazos. Los materiales se le están cayendo, los bloques se le están cayendo a pedazos. Es un altar en ruina. Hay oxidación. ¿Usted ha visto gente que tiene los dones oxidados? Que tienen moho. Usted tiene una casa, qué sé yo, un apartamento, una vivienda, un carro, que usted tiene tiempo que no lo usa. Se pegan las anillas. Cuando usted va a aprender eso no sirve ya, porque usted tiene años que no lo usa. Porque lo que no se usa, lo que no se practica, lo que no se le da mantenimiento se oxida y tiende a pegarse, a dañarse. Así hay gente que ya los dones en ellos se oxidaron y son inoperantes, no son funcionales en la presencia, porque están descuidados. Falta de mantenimiento. Esto hay que meditarlo de manera permanente. Aquí hay que renovarse diariamente. No hay un cuidado, ¿verdad? No hay una esterilidad, lo que agrava el deterioro y la sensación de abandono. Así hay gente. Desorden. En el caso de los altares rituales, los objetos rituales, usted se puede dar cuenta cuando hay desorden, cuando están desordenados, están caídos, están rotos, lo que dificulta su uso adecuado. Así hay gente que no pueden ser usados porque están sucios. Dios no usa lo que está sucio. Y usted me dirá, oh, que Dios es soberano y puede usar hasta limpio. Sí, pero antes de usarlo, como soberano que Él irrumpe en su vida y lo santifica, porque Él es Dios, y porque todas las almas son de Él. Los santifica por un momento y vuelve y sale. Y los abandona a su suerte. Eso es una cosa. ¿Entiendes? Desorden. Es un elemento del altar en ruina. No vaya a ese tipo de altar que ofrece. Cuando ande en desorden no está Dios. Lo dije de nuevo. Ande en desorden no está Dios. Es la Biblia que lo dice. Otro elemento del altar en ruina, la inutilidad. Estamos 24 minutos ya, casi estamos terminando. Inutilidad. El altar ya no puede cumplir su función original. Se vuelve inútil. Hay gente que ya no son útiles en la mano de yo. Oraba, varón. Yo profetizaba y viven de lava. Pero ya tú no profetizas. Vivo en presente. Viven del verbo was, pasado. Abba. Arregla tu altar, hermano. Dios quiere usar, pues arregla tu altar. El altar tuyo está en ruina.
no cumple su función original para lo cual fue diseñado. Hay gente operando en dones equivocados, que Dios no lo mandó a operar en esos dones, pero ellos se metieron ahí a probar y les gustó. Y dijeron, yo me gusta el don de pastor, me gusta el ministerio, me quedo aquí porque aquí las ovejas me siguen y ahí, ¿entiendes? Enganchado al ministerio, el altar en ruina. Entonces, características de un altar en ruina, en términos metafóricos: relación deteriorada con lo sagrado, repito, pérdida de la conexión con la divinidad o lo espiritual, falta de fe o creencia. ¿Lo ha visto usted así? Gente que andan, no aterrizan en la fe, son de fe tan valientes, hoy creen y mañana no creen. Hoy tan caliente, mañana tan frío. Ya caigo, me caigo y ya me levanto. Ya me caigo y ya me levanto. En una de esas se quedan. Puede que viven ese asunto, en esa chercha, como decimos los dominicanos. Un día se queda. Fe tan valiente. El que de fe tan valiente no recibe, es lo que le dice el libro de Santiago. No piense que el que anda con una fe tan valiente recibe nada del Señor, porque no es digno de creer. Dios no deposita nada en ese tipo de personas. No tiene fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Elementos signos que implican el deterioro en el altar: la falta de fe. La falta de fe. La fe se ha debilitado, se ha perdido por completo. Y a veces están adentro. Y tú lo ves muy lindo, pero están hechos trizas espiritualmente. Desesperanza y desorientación. Otro elemento del altar en ruina. El altar representa un estado de ánimo negativo. Eso es un signo. ¿Ha conocido usted ese tipo de personas? Que tienen un estado de ánimo siempre: ay, varón, ¿y cómo tú estás? Ay, varón, me estoy cayendo a pedazos. Siempre viven declarando la mal, porque esa es la condición interior que tienen. Desesperanza y desorientación. El altar representa un estado de ánimo negativo, donde la persona se siente perdida y sin rumbo. Altar en ruina. Falta de propósito, gente que no saben para qué Dios lo llamó. No conocen los objetivos. No tienen los objetivos del reino claro. Hay gente que no sabe ni siquiera para qué están aquí, ni por qué, ni para qué Dios lo llamó. Nada. Y tienen quizá 15 y 20 años en la iglesia. Altar en ruina. Usted tiene que conocer el propósito de Dios. A dejarse guiar y dirigir por Dios. Debe buscar gente que lo guíe, que lo enseñe la palabra de Dios tal cual es, sin adulterarla. Hay gente que le enseñaron, lo alimentaron con leche, mancillada con leche contaminada de la palabra. Leche espiritual contaminada, y crecieron torcidos. No conocen el propósito de Dios. La persona no encuentra un propósito o significado en su vida, y el altar refleja esa falta de dirección. Falta de propósito, una señal de deterioro del altar. Un altar en ruina, ya sea físico o espiritual o metafórico, es un símbolo de deterioro, abandono y falta de funcionalidad, ya sea en el ámbito religioso o espiritual. Para culminar, Jesús dice algo impresionante en Apocalipsis capítulo 3, versos 15 al 16. Y se lo dice a la iglesia de la Odisea, dice: ojalá fuese frío o caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Este pasaje forma parte de una carta de Jesús, que Jesús envía a la iglesia de la Odisea, donde describe su estado espiritual como tibio, ni frío ni caliente. Escuchen esto. Le dice, Apocalipsis 3, versos 15 al 16: yo conozco tus obras. Hay gente que cree que Dios no sabe lo que ellos están haciendo y conoce la obra que ellos están haciendo. Yo conozco, hay gente que cree que se pueden esconder de Dios. Yo conozco tus obras, te dice hoy a ti, ministro, pastor, todo evangelista, quien sea que vaya yo este mensaje. Dios te dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Y oye de nuevo, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Ay, qué sentencia! ¡Qué resolución del Señor! Esta frase, lo que el Señor te quiere dejar dicho, hermano, que te está escuchando esta palabra: el disgusto que Él tiene en tu estado espiritual, ese altar que tienes en ruina,
La iglesia en Laodicea estaba en esa misma condición, que se considera tibia y era indiferente en su fe. Los indiferentes, los apáticos indiferentes, están como Laodicea, tienen un altar en ruina y necesitan arrepentirse. El mensaje sugiere que es preferible ser completamente una persona apasionada por la presencia, ser devoto, caliente. El no serlo en absoluto implica ser tibio, ser frío, ya que la tibieza es considerada desagradable y causa náusea. Todo eso implica decadencia espiritual en el creyente, en términos personales y en aspectos colectivos. Según la profecía, en el antiguo Israel se le llamaba hueso seco. El profeta dijo: veo un valle de huesos secos, gente muerta espiritualmente. Entonces, frío puede representar a aquellos que están lejos de Dios, sin conocimiento de Él y sin fe. Así hay mucho alejado de Dios. Caliente representa a aquellos que están fervientemente comprometidos con Dios, dedicados a Él y a su servicio, que aman la obra de Dios, que están llenos de la presencia del Espíritu Santo, que no les falta aceite en su lámpara, que todos los días lo buscan con pasión, que aman a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Diferentes a los tibios, que son aquellos que muestran una fe superficial o indiferente, sin un compromiso real con Dios y con sus enseñanzas o sus mandamientos. Ponen en poco la palabra del Señor, menosprecian el mensaje de Dios. En resumen, la frase ojalá fuese frío o caliente, según Apocalipsis 3, 15 a 16, es una metáfora que expresa la aversión de Jesús hacia la tibieza espiritual y la necesidad de un compromiso total con la fe, ya sea en un sentido fervoroso o en su ausencia. Ahí tiene definido lo que es un altar en ruina. Y vuelvo y te hago la pregunta, conjuntamente con esta que está encabezando el mensaje. Cuando un profeta está turbado, ¿está apto para ser un vaso de Dios? Otra pregunta, ¿estarás tú ofreciendo sacrificio en esas condiciones? Otra pregunta, ¿estarás tú llevando sacrificio en altares colectivos donde a legua se nota la ruina que hemos detallado y las características que hemos detallado aquí? Si estás llevando tu sacrificio a ese tipo de altar, no lo hagas, porque Dios no está recibiendo eso. Pide dirección de Dios, pide guianza de Dios, que te ilumine, que te guíe. Y donde Él te indique que debes ir y abandonar esos lugares donde ya lo que hay es juicio, lo que hay es sentencia divina, porque el altar fue descuidado y ya como en los tiempos de él, lo que hay una sentencia de ¿qué tú hacías ahí? Si recibiste la palabra de Dios, es que te muevas de ese lugar. Tienes que tener la mente clara y la visión clara de lo que Dios te está diciendo. Hoy vine a traerte este mensaje, a confrontarte por la palabra, para que sepas qué es un altar en ruina. El que se pierde porque quiere. Escuchen lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús, en este día una vez más. Gracias te damos porque nos da la oportunidad de predicar tu palabra a través de estos medios. Mira a todos y cada uno de los hermanos que verán este mensaje, esta enseñanza, esta palabra que tú has permitido que traigamos hoy para alertar a tu iglesia, alertar a tus ministros, lanzar la palabra a aquellos que están caídos para que se levanten. Gloria a Dios. Lo pongo en tu mano. Oro para que tú le toques su alma, le levante, le restaure, le vivifique. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Quiero que si tú has escuchado el mensaje, haga la oración de fe. Y ahí donde tú estás, sea en tu cuarto, sea donde esté, detente por un momento y Señor Jesús, he reconocido que he fallado delante de tu presencia.
Tú fuiste quien murió y resucitó al tercer día para darme vida a mí. He desgastado mi vida durante muchísimo tiempo. He perdido la fe. He descuidado tu palabra. No le he dado la importancia necesaria. Por tanto, todo esto implica pecado. Por tanto, yo lo reconozco y sé que sin ti no puedo llegar muy lejos. Yo quiero que tú permitas que yo pueda ser reconciliado con el Padre nuevamente, que perdone mis pecados y que reinscriba mi nombre en el libro de la vida y que no lo borre jamás. Que me llene de tu presencia ahora y que me ayude a perseverar porque yo quiero alcanzar la salvación. Si has hecho esta oración, eres bienaventurado y el Señor habrá escuchado tu voz y te va a perdonar. Así que te bendigo hoy, mañana y siempre en el nombre de Jesús y será hasta una próxima.